piedra angular. Y es importante que seamos educados, ¿verdad?, en esta palabra poderosa. Vamos a comenzar con Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y el verso 1. Gloria a Dios. Estamos ahí, Juan 1, verso 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Era Dios. ¿Estamos aquí otra vez? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es importante que entendamos esto, hermano. Si usted no entiende que el Verbo era Dios, está simplemente entendiendo que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, o fue el Hijo de Dios, pero no entiende. Si no entiende que Jesús es Dios, usted está errando el blanco. Porque aquí dice que el Verbo era en el principio, el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Era Dios. Diga, el Verbo era Dios. Era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Vamos a ver el verso 14. Dice: y aquel Verbo fue, ¿qué? Hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, que era Dios, habitó entre nosotros. Tenemos que entender, ahí comienza el misterio de la piedad. Oiga bien, donde Dios comienza a habitar en medio del pueblo. Dios se hizo carne. Ahí está el misterio. El Verbo se hizo carne. Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, porque nadie más podía hacer lo que Jesús hizo. La ofrenda que ofrendó Jesús al quitar de en medio el pecado con una sola ofrenda, no lo pudo hacer ningún sacrificio, no lo pudo hacer ningún cordero, no lo pudo hacer ningún profeta. Tuvo Dios mismo que hacerse carne y habitar en el pueblo, y con una sola ofrenda hacernos perfectos para siempre. Tenemos que entender eso. El Verbo habitó entre nosotros. Ahora, vamos a ver quién era el Verbo. Mateo capítulo 1. Yo recibo que los ojos de tu entendimiento hoy son alumbrados. Mira cómo dice Mateo 1, 18. ¿Vamos ahí? El nacimiento de Jesucristo fue así. Mira cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, en otras palabras, antes de que María y José tuviesen relaciones sexuales, es lo que está diciendo ahí, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. Ahora, escucha, trata de ubicarte en lo que está pasando. Una virgen, María era virgen, y antes de ella conocer como hombre o mujer a José, ella queda embarazada. Ahora, ¿qué es lo más normal que la persona va a pensar? Que estaba con otra persona. Pero si era virgen, digo, nadie se lo iba a creer. Pero ahí está el misterio. Dios usó una virgen para que concibiera del Espíritu Santo. Por eso es que Dios, a veces tú no puedes explicar las cosas que Dios hace, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios me va a sacar de este lío? Si Él pudo embarazar a una mujer virgen, por así decirlo, ¿será Él capaz de hacer cualquier cosa imposible en nuestras vidas? Entonces mira cómo sigue diciendo el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, él dijo, esta muchacha me falló,
porque se guardó para mí supuestamente, dijo que se iba a guardar para mí, ella queda embarazada, dice que es del Espíritu Santo, pero yo sé que esto fue que me falló. Esto fue otra persona con que ella tuvo relaciones, y él, como era un hombre justo, él quiso dejarla como secretamente, calladito, no quiso formar ningún escándalo, pero dijo, no, yo con esta muchacha no quiero seguir, porque él dudó de ella. Ahora mira la intervención del Espíritu Santo, verso 20, y pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor se le apareció como. ¿Están leyendo conmigo? Un ángel del Señor le apareció como. En sueños. ¿Qué? ¿Que los ángeles pueden aparecer en sueños? Amén. Claro que sí. Se te pueden aparecer en persona y en sueño también. Le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, el hombre que estaba calladito para dejarla secretamente, no se lo decía a nadie, pero Dios conocía su corazón, se le manifiesta en sueño un ángel y le dice, tranquilo, mi hijo, que lo que ella tiene no fue hombre alguno, es el Espíritu Santo que la concibió. Amén. Ahora, tienes que entender esto. ¿Cómo se concibe un feto? Con la unión de un hombre y de una mujer. Esa es la manera natural en que los espíritus vienen a este siglo. Mira, nosotros fuimos creados por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fuimos espíritus, Él es el Padre de los espíritus, nos creó antes de la fundación del mundo y nos trajo por el vientre de nuestra madre en el tiempo indicado. Por eso Isaías 46:3 dice, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son traídos desde la matriz. Tú fuiste traído por Dios al vientre indicado y escogido que Dios quiso. Entonces te trajo a ese vientre y usó un padre y una madre escogidos también para traerte a través de ese vientre al mundo. Pero en el caso de Jesús no hubo unión de José y María. El único que intervino fue el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús nació sin pecado, porque cuando un hombre y una mujer, oye, revelación ahora, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente y la mujer queda embarazada, ese niño nace con una carne en pecado. Naturalmente fuimos nosotros ya justificados en Cristo Jesús, pero nace con esa ley del pecado. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Pero en el caso de Jesús no hubo concepción de pecado, porque no hubo unión de hombre y mujer, fue el Espíritu Santo que hizo sombra sobre él. Por eso cuando Jesús ofreció la ofrenda, fue acepta porque fue sin pecado. ¿Aló? Sí, Señor, amén. Esa fue la única ofrenda que el Señor recibió, la de Jesucristo, porque fue sin pecado. Es bueno pensar eso. Verso 21, vamos a entrar un poquito más a fondo. Y dará a luz un hijo, ahí está, esa virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira el verso 22. Todo esto aconteció oiga esto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Fíjate que eso viene profetizado. La Virgen María ya estaba profetizada de que iba a dar a luz. Dice el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Tú sabes que el nacimiento de Jesús ya estaba profetizado? Sí, Señor. Aquí es donde los judíos no entienden. Si ellos llegan a entender esto, porque esto fue profetizado por Isaías. Vamos a buscarlo, vamos allá a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 y el verso 6, perdón, el verso 14.
7:14. Dice, no, 7:14, sí, ahí está. Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Una señal. Esta es la señal. Este es el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá. Ahí está, lo profetizó. ¿Quién iba a concebir? Una virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto fue Isaías cientos de años atrás. Y entonces ahora viene María, queda embarazada, una virgen, concibe, y el ángel le dice, y se llamará Emanuel, que fue lo mismo que dijo el profeta Isaías, que significa que traducido es Dios con nosotros. Que traducido es ¿quién? Dios con nosotros. ¿Quién con nosotros? Dios. Entonces, ¿quién era Jesús? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Yo hace muchos años vi un bumper sticker que decía, María, la Madre de Dios. Y yo la miré así, el sticker. Bueno, y hay cierta revelación, cierta verdad, porque Jesús es Dios. Pero yo dije, deben hacer un sticker que diga, Jesús, el Padre de María. Jesús, el Padre de María. Sí, porque si Jesús es Dios, entonces Dios tiene que ser el Padre de María. ¿Quién es el Padre del Espíritu de María? Dios. Dios. ¿Y quién estaba en el vientre de ella? Dios se hizo carne. Entonces Jesús era el Padre de María. ¿Estás pensando, verdad? Los discípulos dijeron, espérate, Señor, nos está confundiendo. Tú, muéstranos dónde está el Padre. Y Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. El Padre que está en mí. ¿Dónde estaba el Padre? El Padre que está en mí, dijo Él, hace todas las obras. Yo te voy a ser bien sincero. Si usted no ve a Jesús como Dios, usted no conoce a Jesús. Amén. Si para usted Jesús es uno más chiquito, un diosito, entonces sus ojos no han sido alumbrados, hermano. Usted no lo conoce en toda su esplendor. Porque el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso era que la mamá inquiría y se pasaba todo el tiempo. Dice la Biblia que María inquiría en esto. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Lo que yo tengo metido en el vientre. Imagínate una mujer quedar embarazada sin la intervención de un hombre. Cualquiera se pone a pensar. Pero mira, el profeta Isaías no lo dejó así, lo apretó un poquito más. Isaías 9, verso 6, mira lo que dijo ahí mismo el profeta mesiánico. Porque un niño, oye, los judíos cuando leen esto, el que lee esto y lo entienda, queda alumbrado. Dice, porque el niño, ¿cuál niño? El que dijo el profeta en el capítulo 7, que era el que iba a nacer de una virgen. El niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mira, ¿cómo se llamará el niño? Admirable, se llamará el niño consejero, y se llamará el niño ¿cómo? Dios fuerte. No lo escuché. Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios fuerte. Yes. Y mira cómo dice más, no solo Dios fuerte, sino Padre Eterno. Príncipe de paz. Usted sabe que hay personas que lo dividen. No, el Padre es una cosa y el Hijo es otra. Es una manifestación distinta, pero es el mismo Dios. Cuidado con separarlo. Voy a tratar de explicar. Yo soy esposo de Denny y soy hijo de Virginia y soy padre de mis hijos. Yo soy el mismo ser, la misma persona, pero tengo tres funciones. Tengo una función de esposo, tengo una función de hijo y tengo una función de padre, pero soy la misma persona. Pues Dios, en el tiempo de Israel,
habían tantos pueblos que adoraban muchos dioses. Y entonces el pueblo de momento se confundía y Dios le decía: oye Israel, ¿nuestro Dios qué? Uno es. No es más de uno, es uno solo. Por eso cuando Jesús decía: el Padre y yo, uno somos, lo querían apedrear porque se hacía pasar por Dios. Estás pensando, ¿verdad? Es lo que quiero que pienses. Cuando tú le oras, ¿a quién tú le oras? Cuando tú alabas, ¿a quién tú alabas? Cuando tú le hablas, ¿a quién tú le hablas? El Verbo se hizo carne. Vamos a apretar un poquito más. Juan 8. Vamos a ver si Dios quita velo en esta mañana. Le llaman el quitabelo al Señor. Juan 8, 52. Ahí está. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Verso 53. Entonces ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y mira el verso 56. Mira lo que Jesús le contesta. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces, verso 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Sí, porque él no tenía 50 años, él tenía ¿cuánto? 30 años, 31. Y él dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y dice: te agarramos. Estás diciendo mentira, porque tú dices que tuviste a Abraham y tú no tienes ni 50 años. Y ya Abraham hace cientos de años murió. Y mira la respuesta divina. Mira lo que Jesús le dijo en el verso 58. Dice: fuese, yo soy. Hello. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando tú le decías a un judío: yo soy, ellos entendían ese yo soy como el yo soy que le dijo a Abraham, a Moisés. ¿Te acuerdas que Moisés le dijo: ven acá, Señor, dime tu nombre para que digan quién me envió? Y le dijo: dile que yo soy te mandó. Pues cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, es lo que está diciendo: aquel que habló con Moisés era yo mismo. Hello. Iglesia, si vemos a Jesús menos, no lo estamos viendo en su plenitud, porque en él habita corporalmente parte de la plenitud. ¿Qué dice? Toda la plenitud de la vida. Y vosotros estáis completos en él. Mire, no podemos entender nuestra plenitud en Cristo hasta que no entendamos la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están completos en él? Eso sí lo dice todo el mundo. Yo estoy completo en él. Sí, pero eso viene a renglón de algo. Eso, el verso anterior dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y entonces vosotros estáis completos en él. ¿Puedes entender un poquito ahora de que somos uno con él? Si él es Dios y el que se une con él es un espíritu con él, pues somos uno. Hello. Amén. Pastor, entonces Dios y yo somos uno. Amén. En espíritu. Él vino a ser morada en ti en espíritu. Pero en esta humana vestimenta que tenemos, es la que nos mueve y nos aleja de Dios. Por eso que tenemos que constantemente someternos al Espíritu Santo para poder ser dirigidos por Él. Aleluya. Pero mira cómo Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y mira cómo apretó un poquito más en Mateo 23. Sigue apretando.
Mateo 23, 37. ¿Lo tiene ahí? Mira cómo dice: Jesús está sobre Jerusalén y lo están rechazando, lo están persiguiendo. Y mira lo que dice en su Biblia, está con letras rojas, en la mía también, porque cuando Jesús habló, se ponen letras rojas para identificar las palabras de Jesús. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? Ahora, ¿cuántos años habían pasado desde la muerte del último profeta? Unos 400 años. Porque entre el último profeta y Juan el Bautista hubo un silencio de Dios como de 400 años, donde Dios no hablaba. O sea, no hubo profeta en el pueblo. Pero todos los profetas que Dios mandaba, óyeme, todos los profetas, Isaías, Abdías, Daniel, todos los profetas fueron matados, los mataron, el pueblo mismo los mató. Entonces, mira lo que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oye lo que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no qué? No quisiste. Pero un momentito, cuando él está hablando de los profetas, está hablando de cientos de años atrás, y él solo tenía 30 años. Él debió haber dicho: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces mi padre quiso juntarlo? No, él dijo: yo, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes? Y ustedes no quisieron. A veces miramos a Jesús solamente en esos 30 años de vida. Hermano, esa fue la carne que Dios se puso para pagar el precio, y la resucitó y la glorificó. Y le veremos. Pero Jesús es Dios. Amén. Y Él merece toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación. Él le dijo a ellos: mire, yo estuve allí. ¿Cuántas veces los quise juntar y ustedes no quisieron? Me apedrearon a los profetas, los mataron, los aserraban, les cortaban la cabeza. Y yo estaba allí. Tú sabes que esto está confirmado en el nuevo pacto. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 10. Dice: los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia. ¿De qué profetizaron los profetas? De la gracia. ¿Por qué dicen que en el antiguo pacto no hay gracia? ¿Y de qué profetizaron los profetas? Pues de la gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas acerca de esta salvación, escudriñando, mira lo que hacían los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de quién que estaba en ellos. ¿El espíritu de quién? De Cristo. Ah, entonces Cristo estaba en los profetas, el espíritu de Cristo. Pastor, pero él no era el profeta, no era el espíritu de Jehová, no era el espíritu del Señor, no era el espíritu de Dios. Pues lo mismo, el espíritu de Cristo. Por eso fue que él dijo en Mateo 1: ¿cuántas veces quise juntarlos? Y no quisiste, porque aquí él está indicando que el espíritu de Cristo era el que estaba en los profetas. Hebreos 2. ¿Tú sabes que esto que estamos hablando hoy no se habla en las iglesias? Esto es alimento sólido hoy. Esto no se habla en las iglesias. Cuando se habla de Jesús, así, ese es el nene, el hijo. Oh, ese es el hijo, pero el padre, ese sí que es bravo. Pero es que el padre se hizo hijo. Eso fue lo que pasó. El padre se vistió de un cuerpo, y todo lo que sale de un vientre tú no lo puedes llamar papá, tienes que llamarlo hijo. El padre se vistió de hijo y habitó, resucitó, se sentó y dijo: consumado es. Y hoy intercede por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Amén. Está completo. Así fue. Gloria a Dios. Mira cómo dice Hebreos 2, verso 14.
Así que, por cuanto los hijos participaron de qué? De carne y sangre. ¿Qué hicieron los hijos? Una pregunta, ¿cuándo fue que usted participó de carne y sangre? Yo cumplí años en diciembre 5 y cumplí 57 años. ¿De cuánto parezco? No me contesta. Dalila me mira como ve. No me contesta. Yo cumplí 57 años, pero esos fueron los años de mi carne. Ahora, antes de yo nacer, ya yo era hijo. Mira lo que dice ahí. Por cuanto los hijos Participaron. ¿ve? Antes de participar, ese espíritu ya se le llama hijo, porque fue uno de los espíritus que Dios escogió para meterlos al vientre. Hay espíritus que no fueron escogidos para nacer, que son los ángeles. Esos fueron escogidos para servir a Dios de otra manera. Pero nosotros fuimos escogidos de entre esos espíritus y se nos llamó hijos y se nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. ¡Gloria a Dios! Él es el Padre de los espíritus. Señor. Y los hijos participan. Por eso es que los ángeles anhelan mirar estas cosas, porque ellos no participaron de carne y sangre. A ellos no se les dio el privilegio de conocer el mal. Así es. Voy a repetir lo que dije. A los ángeles no se les dio el privilegio de conocer el mal como a nosotros se nos dio el privilegio de conocer el mal. Ellos conocen el bien. Nosotros tenemos que conocer el mal. Estamos aquí, ¿verdad? No se me ha ido nadie todavía. Estamos pensando, ¿verdad? Los hijos, oye, diga, yo era hijo antes de nacer. Antes de nacer. Los hijos participaron de carne. Y sangre. ¿Por qué tú crees que Dios le dijo a Jeremías? Mira, Jeremías, antes de que tú nacieses yo te conocí. Y antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te di por profeta. Ese no solamente era un hijo, ese tenía ministerio antes de nacer. Tú sabes que tú y yo tenemos ministerio, tuvimos ministerio antes de nacer. Así es. Así es. Ah, pastor, yo pensé que el ministerio me lo dieron después. No, te dieron primero el ministerio y después naciste. Sí, Señor, así es. Yo sé que esta noche no vas a dormir, pero la intención es que tu mente piense. Amén. Mira, oye, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oye, Él también. ¿Quién también? Dios. Dios también participó de qué? De lo mismo. Nos metieron a nosotros, nos crearon en espíritu y después nos metieron al vientre. Y Dios también en espíritu fue y se metió en un vientre. Así es, así es, así es. La diferencia es que mi papá y mi mamá se unieron sexualmente y llegué yo. Pero en el caso de Jesús no hubo unión sexual, fue por el Espíritu Santo. Amén. Porque él era el primero de una nueva criatura, de una nueva generación. No ha pasado más. Gloria a Dios, nadie puede hacer eso. No ha pasado. Y mira cómo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, Al diablo. no lo escuché, esto es, Al diablo. ¿a quién destruyeron? Al diablo. El diablo fue destruido. Ah, no, pastora, a mí me enseñaron que lo amarraron. Ahí dice que lo destruyeron. ¿Por qué tú crees que Jesús antes de morir dijo, y yo vi a Satanás caer del rayo del cielo? A caer del cielo como un rayo. Porque le llegaba su hora. ¿Recuerda cuando Jesús fue a sacar a los endemoniados de Gadareno? ¿Qué le dijeron los demonios? Mira lo que le dijeron a Jesús. Porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. Oye, eso es un tiempo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Había un tiempo donde iban a ser destruidos. Pero Jesús le dio un preámbulo. Cuando Dios se mete en el vientre de María, vino a cumplir la ley, a quitar del medio el pecado, a destruir al diablo,
a llevarse la enfermedad, a llevarse la pobreza y a sentarnos con Él en los lugares celestiales. Amén. Gloria. Amén. Amén. ¿O usted cree que Dios iba a quedar fuera de la película? Hijo mío, te toca a ti. Vamos para el vientre de María, que yo me quedo acá chequeando. No, Él mismo participó de lo mismo. Pastor, ¿usted me está diciendo que Cristo, el que vivió, era Dios? No, yo no te lo estoy diciendo. Es Romanos 9:5 que te lo está diciendo. Búscalo, Romanos 9:5. Hoy hay alimento sólido. Mira, Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, dijo Pablo, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Está claro, más claro no canta un gallo, hermano. Dice, el cual según la carne vino Cristo, pero que es que es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Jesús para ti? Dios. Bueno, fue un buen profeta, fue un buen hombre. ¿Ah? ¿Solo eso? Tú sabes que hay gente que lo ven así, bueno, un buen hijo, un tremendo hijo. Los testigos de Jehová. Bueno, un buen hijo. Otro dice, oh, un tremendo profeta. Pero, ¿le crees tú como el verdadero Dios y la vida eterna? Amén, sí, Señor. Así. Cuando Él dice, yo soy el camino. La verdad. Tú sabes que cuando Él dijo, Él no dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Tú sabes que Él nunca dijo eso. Él lo que dijo es, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este misterio que estamos hablando hoy tiene que traer consuelo a tu vida y descanso y seguridad. Mira cómo el apóstol Pablo lo habla en primera carta a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Mira el misterio de la piedad. Vamos a cogerlo uno por uno. Grande es el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. No el Hijo. Dios se hizo hijo. Pero quien se manifestó en carne para ser hijo fue ¿quién? Fue Dios. Número 2, fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque al Cristo morir, murió como un cordero sin mancha y sin pecado, y fue justificado. Su ofrenda fue justificada. Tercero, ¿visto de quiénes? De los ángeles. ¿Tú sabes que los ángeles no habían visto a Dios? ¿Cuándo fue que los ángeles vieron a Dios? Cuando Dios se manifestó en carne. ¿Por qué tú crees que cuando nació Jesús vino ese coro de ángeles? Oye, Eri, ¿cómo sería ese corazo? Yo no sé si vinieron con congas y con batería, pero dice que cantaron. La gente se piensa que eran... No se sabe. Puede ser. Pero en el cielo hay instrumentos también. No se sorprendan. La rumba que se va a formar en el cielo. Si usted es muy trancado en eso, tiene que liberarse. ¿Y cómo me destranco, pastor? Aquí entre los santos, alabando a Dios en libertad. Aquí es donde nos soltamos para adorar a Dios, porque Dios habita en la alabanza. Pues mira, cuando nace Jesús, dice que bajó ese coro de ángeles del cielo a cantar. ¿Y por qué tú crees que bajaron esos? Porque es que habían visto a Dios. Nadie le había visto. Dice aquí, ¿visto de quiénes? De los ángeles.
visto de los ángeles, lo vieron. Y después, predicado a quienes. A los gentiles. Porque los gentiles era esa raza desechada, Ay, olvidada, marginada. según. Predicado a los gentiles. Después dice, creído. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Cuántos han creído en Jesucristo como el Señor? Amén. Y mira, me gusta lo último. Recibido arriba. ¿Dónde recibieron ese cuerpo que resucitó? Mira, Gloria. hay gente que dice que ese cuerpo desapareció. No, se lo robaron. Ahí dice que ese cuerpo, mira, que cuando Él resucitó, el cuerpo se partió en pedazos. Y aquí está el cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Sí, este es el cuerpo de Cristo en representación del cuerpo de Cristo que fue recibido arriba en gloria. Amén. Ese cuerpo no verá corrupción, hermano. Ese cuerpo no hay quien lo destruya. Ese cuerpo un día le veremos tal y como Él es. Y nuestros cuerpos serán transformados semejante al cuerpo de la gloria suya. I want to see him, brother. Yo quiero verlo, aquel que se entregó por mí. Ay, Padre amado, que sí quiero verlo. Así como está, quiero verlo. Amén. Así es. Tú sabes que no se halló ninguno digno en los cielos que pudiera hacer esa obra. Solo el Cordero. Por eso se le llamó Cordero, porque Él se ofreció, el único digno de recibir toda la gloria. Por eso a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Gloria a Dios, bendito Dios. Y yo en esta mañana te pregunto, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Es todo? Mire, si hacemos un recuento, y hoy no hay tiempo, desde el Antiguo Testamento, lo que representaba a Jesús. Jesús lo decía, todo lo que los profetas dijeron de mí, los salmos, Moisés. Mire, Jesús era todo. Jesús era la roca, Jesús el agua, Jesús el pan de vida, el sacerdote, la ofrenda, el tabernáculo, el sacrificio, el aceite, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el deseado de las naciones, el amado de los amados, el cantor de los cantores. Era todo, todo, todo. El león de Judá, de la tribu de todo, hermano. Si usted lee la Biblia sin mirar a Cristo aquí, está mirando para otro lado. Anda tuerto. Pero si usted lee la Biblia buscando a Cristo, aquí lo va a encontrar. Lo que la Escritura dijeron de mí, dijo el Señor. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que cuando tú hagas tu oración con el Señor, tú reconozcas ese gran sumo sacerdote que entregó su vida por ti. Y tú le digas, a ti te doy mi alabanza, a ti te doy mi adoración, a ti te doy mi exaltación, a ti te doy mi reconocimiento. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Cuántos entendieron que Jesucristo es el Señor? Vamos a estar en pie.